mantenimiento. ¿Ya? Luego está esa sigla que es el volumen mínimo efectivo. El primero, al escrito. Está ahí en la como foto que mandé. Ay. Ah, y ahora avisa. Esto no. Sí. A ver. Volumen mantenimiento. Ya te lo dijo esto. Ya. ¿Qué es lo que es MRV, la última parte. MRV? Ya. ¿Qué es lo que es MV? Es volumen de mantenimiento. ¿Ya? ¿Qué significa? Que es la cantidad mínima de trabajo semanal para mantener las ganancias. Es decir, es la mínima cantidad de series que se ejecutan por grupo muscular semanalmente para que no exista el desentrenamiento. ¿Se entiende? No. ¿Se entiende? Es como lo óptimo para No, no es lo óptimo, es lo mínimo. Lo mínimo para mantener el. Para que no exista el desentrenamiento. ¿Sí? Ah, Entonces, si ustedes ven la imagen más grande que mandé, ¿la mandaste? Sí. ¿Ya? No voy a anotar la tabla con todas las series. Olvídate, está ahí. ¿Ya? Entonces ahí aparece grupos musculares y aparece cantidad de series. ¿Sí? ¿Pueden revisar? Para que confirmen lo que les estoy No diciendo. sabía que estoy. Esta semana. Ay, Semanal. Semanal. ¿A dónde lo mandó? Lo mandé al grupo del personal web. Ahí está. Sí, Ya. lo mínimo. Eso es lo que escuchan. Mantenimiento. Exacto. No van a haber ganancias. es para que Pero no no les Es para no desentrenarse. desentre. ¿Ya? Es como hacer descarga. Descarga. ¿Cómo hacer descarga? ¿Sí? ¿Entendiste? ¿Cuál es la tabla de la grande? La Bien. chica? Hagamos. Luego está el volumen mínimo efectivo, ¿ya? Que es la cantidad mínima semanal para lograr adaptaciones fisiológicas. Es decir, ya con esa cantidad de series por grupo muscular, Sí. ya hay Un efecto. un poquito de ganancias. ¿Para lograr qué cosa? Adaptación. Adaptación fisiológica. ¿Sí? Luego está el volumen máximo adaptable, que es el volumen óptimo de adaptación. ¿Se entiende? Y luego está el volumen máximo recuperable. ¿Ya? El volumen máximo recuperable es la cantidad máxima del cual el cuerpo puede recuperarse de forma semanal. ¿Ya? ¿Cómo? Es la cantidad máxima la cual cada uno es capaz de recuperar. ¿Ya? Entonces hay un volumen óptimo, pero hay un volumen máximo. ¿Se entiende? O sea, esto es el tope. No debiera ser más de esta cantidad de series Para recuperarse la semanalmente para que no sumatoria de esfuerzos provoquen el sobreentrenamiento. ¿Bien? Entonces habitualmente estas siglas vienen acompañados de una progresión de la carga.
Habitualmente esto termina siendo un mesociclo. Un mesociclo en donde parto desde un volumen mínimo efectivo, ya, cantidad de series, después un volumen máximo adaptable, que habitualmente son dos, una más baja que la otra, un recuperable, y después vamos con el mínimo que vendría siendo la descarga. Habitualmente de esa forma se estructura un mesociclo. ¿Me siguen? ¿Sí? Ahora, para eso, ¿cuántas series? Hay que ver las cantidades de series. Recordemos, son series semanales. Son series semanales. ¿Cómo las distribuyen ustedes semanalmente? Va a depender de un predominio. La frecuencia que tenga. Y eso va a ser la frecuencia. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, ahí en pantalla aparecen cantidades de series. Cuando hablamos de un volumen máximo recuperable, aparece 20 más, 25 más, 27 más. A esas más no pueden superar las 5. Cuando dice 20 más, 25, tope. Así, pero estricto. Profe, 26. Siempre hay casas con agua que creen que más es menos. Siempre. ¿Ya? Y no funciona así. ¿El adaptable o no? ¿El volumen No, máximo? recuperable. ¿El recuperable? Ah, no. La última. ¿Estamos? ¿Me siguen? ¿Sí? Algo. Sí. Volumen semanal por grupo muscular. ¿Ya? Y en el cuadro aparece cuádriceps 20, isquiotibial 30, bíceps 8. Estoy inventando. ¿Se entiende, no? Esas son las series semanales. Pregunta. Bien. Aparte de eso, están los predominios. El otro cuadrito chico que aparece. ¿Ya? Y los predominios me indican cómo trabajo por grupo muscular, por sesión. ¿Sí? Hay un predominio de volumen que va entre las 16 y las 24 series, un predominio de frecuencia entre 10 a 10, no, entre 4 y 12, ¿o no? ¿Se confirma? 4 y 12. Un predominio de intensidad de la carga, ese va a 10 y 16, ¿o no? Sí. Sí. Un predominio de densidad Uno de 15. y una intensidad del esfuerzo entre 4 a 6, 8 en caso de que sea espalda. ¿Por qué? Porque tiene más formas distintas y ángulos distintos de trabajo. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Bien. Esto es semanal expresado en series. Y esto es volumen por sesión expresado en series. Ambos por grupo muscular. Pectoral, a lo mejor voy a trabajar frecuencia entre 4 a 12 series por sesión, pero esa sesión tengo que meterla acá y acá veo si yo trabajo 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, 1 vez a la semana. ¿Se entiende? ¿Me sigue? ¿En base a qué selecciona el predominio? ¿O por qué dijo frecuencia? Estrategia. Evitarse. Estrategia, sí. Si esto es por sesión, ¿ya? Acá yo puedo trabajar los 4, vamos a decir, los 4 tipos de fuerza, incluyendo de forma tradicional la hipertrofia.
O sea, fuerza máxima, fuerza explosiva, hipertrofia tradicional. ¿Qué era tradicional? Sí, hacer repeticiones sin. Serie. Sin técnicas de intensificación. Repetición no. ¿Qué es lo que era una técnica de intensificación? Aarón, nómbreme una. Contraste. Su potencia. Drop set, rest, pause, high intensity lifting, super serie, biserie, triserie, bla 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 bla. Esas son técnicas de intensificación. ¿Ya? No existen las técnicas de intensificación en potencia. No queremos que sea más intenso, porque ya es intenso en la velocidad, fuerza máxima menos, ya es intenso con el peso. Entonces, finalmente, si yo ocupo una estrategia, me termina perjudicando. ¿Sí? En intensidad de la carga, solamente o fuerza máxima o potencia. ¿En cuál? Intensidad de esfuerzo, solamente hipertrofia, Ya. pero con técnicas de intensificación. ¿Estás anotando? ¿Alguien lo ha entendido hasta el momento? Pero esta intensidad de la carga es fuerza-potencia. Sí, fuerza máxima y potencia. O potencia. ¿Cuál es fuerza potencia? Decía la carga. Solo eso. Sí. O sea que hablamos de fuerza máxima, hipertrofia, potencia, que es fuerza explosiva, o resistencia. Y los otros dos últimos son hipertrofia. Hipertrofia, pero con técnicas de intensificación. Entonces, voy a borrar esto. Solo esto, solo estas dos. O sea, esto. ¿Ya? ¿Anotaron eso? Sí. ¿El 8 había dicho antes que era para espalda, profe? Sí. ¿Abajo? Solo espalda. Sí. ¿Es solo para la potencia la intensidad de la carga? Sí, Y fuerza. Fuerza máxima Fuerza máxima. y potencia. Ya, fuerza máxima. ¿Bien? Su contraste. Cuando hablamos de densidad, hablamos de volumen, cantidad. ¿Sí? ¿Qué técnicas de intensificación podrían o hacen que la serie sea larga? Super series, triseries, compuestas. Tú, ¿Eso tensión? eso entra ahí. ¿Sí? Entonces, densidad. Series compuestas, no repeticiones compuestas. ¿Ya? Eso es densidad. ¿Tú igual? Sí. En el fondo, Van a escuchar todo el rato comiendo las nueces, güey. ¿por qué el tour? Porque en el fondo la serie es larga no por cantidad de repeticiones, sino que en tiempo. O sea, si yo, y el ejemplo que he dado siempre, hago 1 segundo en la fase concéntrica y 5 segundos en la fase excéntrica, son 6 segundos por repetición. Si a eso le hago 10 repeticiones, entonces me estoy demorando 1 minuto en ejecutar una serie. ¿Sí? Y acá, rest pause, drop set. ¿Cuál?
en intensidad de esfuerzo. ¿Ya? Rest pause, drop sets, ¿qué más tenemos? Se me olvida. Ar- High density lifting, Ardiente, ¿puede ser eso? ardiente, todas las que van a fallo van acá. ¿Ya? Todas las que van a fallo van acá. Todas las que son de alto volumen van acá. ¿Bien? Con técnica de intensificación. Profe, pero yo voy a hacer 25 repeticiones tradicionales. Eso no es una técnica de intensificación. Tradicional es una serie normal, ¿ya? Que no incluye una estrategia para que yo me fatigue antes. ¿Qué No le incluye. tradicional sería el volumen? Cualquiera de esas dos. ¿Bien? ¿Dudas? De momento. ¿Cuándo es la prueba? Ya que estamos pasando la materia, podría ser la próxima semana. No, Entonces, la siguiente. Antes que se vaya el cachito. ¿y se va esta semana? No, el 16. O sea, ya por la otra semana. Yo voy a hablar con Claudia. ¿Hablaste con la Claudia? Todavía no. Partamos por ahí. Partamos de esa base. Yo puedo hacer lo que quiero, los últimos 15 años. Finalmente, No, pero estoy tratando de mover para no irme. Tenemos que aprender, ¿no? Gracias. Buenas notas para que le pongan puro uno por cosita. Sí, me pego un Isaac. memoria. Son como 20 minutos. No, eso no podría yo poner en pantalla. Porque dice, ¿cuál dice que tiene series distintas para Sí. todo? Y yo. Los predominios sí, de memoria. Ah, sí, pues sí. Cortito, Abre eso cortito. cortito. Eso de memoria. Ahora, ¿Qué iba a decir? lo importante. Si yo tengo, pasémonos en un solo grupo muscular. Dame pectoral. Pectoral para el volumen máximo adaptable. ¿Lo tienes ahí a mano? Dame a buscar. Para adaptable, Sí. 12, 20. Eso significa que yo tengo un volumen semanal. ¿Ya? O sea, si yo elijo un predominio volumen en donde son 16 a 24 series, de acuerdo a esto, solamente lo podría hacer con frecuencia 1. Porque es 16 a 24 series y son entre 12 a 20. ¿Me siguen? ¿Se entiende? Porque el otro no alcanza. Obviamente. Obvio. No alcanzo a hacer una segunda sesión de predominio de volumen para pectoral porque la cantidad de series que tengo que hacer por sesión me paso del volumen semanal. Pero. Ay, me enredé. Y frecuencia 1 el 1, ¿por qué le puso el 1? Porque lo puedo paso haciendo de la semana. Pero eso es lo de la tabla grande es de la semana completa. Sí, máximo volumen. Ya, y lo que está allá, Todo esto, ¿acá te refieres? no, lo que están los predominios. Por sesión, por ¿Por sesión. sesión diaria? ¿O qué? ¿O Sesión. Una sesión no siempre es un día, porque a veces uno entrena en la mañana y después en la tarde, pero una sesión es una sesión. Ah, ya, pero no podría ser menos de 12 la sesión. La semana. Depende. No, pues la sesión de un día. No, puede ser la semana. ¿Puede ser? No, pues siempre en la semana. Por eso, pues. No entiendo por qué menos de 12 entonces. Es que si yo, por ejemplo, lo dividiera en dos días, ¿Ya? podría ser, no sé, pues 10 y 10, a eso voy. Sí. Pero no con este predominio. Por eso, ¿por qué es lo que me indica eso al final? Este es, a ver, de nuevo, todo de nuevo, anotado. Esto es semanal, Ya. ¿ya? Que nos enfocamos en pectoral
Y mi alumna preferida dijo 12, 20. que ¿No era yo? pectoral no, va cambiando. La medida como está, Al como se sudor. va dando la semana. 12 a 20 series para pectoral semanal. Ya. Entonces ahora yo tengo que ver, después de eso, esto. Y esto me da la frecuencia semanal. ¿Cuántas veces a la semana trabajo en grupo muscular? Entonces, de acuerdo a qué es lo que yo elijo de esto, ¿cierto? Me va a dar cuántas veces a la semana trabajo ese grupo muscular y de acuerdo a esa cantidad de veces, eso tiene márgenes de series, la tengo que incluir ahí dependiendo en qué semana yo voy. ¿Me siguen? O sea, si yo estoy en semana de descarga, donde tengo que hacer para pectoral 6, ¿Y cuánto? ¿En qué? en volumen de mantención 8. 8 para pectoral, ¿cierto? No podría ser predominio de volumen, porque el mínimo es 16. Frecuencia. ¿Se entiende, no? Pero ese mínimo es para la semana igual. No, no, Todo de nuevo. Volumen sesión ya. por serie. Volumen semanal Ah, ya, porque no había cachado. por serie. ¿Se entiende? Entonces, si yo elijo un predominio de frecuencia, perfectamente, el predominio de frecuencia habitualmente son full body. Habitualmente. Entonces, a lo mejor yo podría trabajar incluso frecuencia 5. Porque si tengo 4 mínimos, Claro, 4%. y lo hago 5 veces a la semana, me da 20. ¿Se entiende, no? Sí. ¿Ya? Profe, frecuencia 3. Frecuencia 3, sí, perfectamente, pero a lo mejor por esa frecuencia 3 eliges hacer 6 series por grupo muscular. Entonces hago el lunes 6 series de pectoral, el miércoles 6 series de pectoral y el viernes 6 series de pectoral. El 18. Estoy dentro. Está bien. Es saber ¿Se si entiende? dividirlo mediante Esto me da la pauta de cuánto es el máximo. y esto me permite a mí ver, de acuerdo a esto, cuántas veces a la semana yo repito el grupo muscular. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, sí, y así todo. Todo lo mismo. ¿Ya? Entonces, me tengo que fijar en el mínimo. Me tengo que fijar en el mínimo, porque si aquí, por ejemplo, dice intensidad de la carga tiene un mínimo de 10, no podría hacerlo más de 2 veces a la semana. Sería ¿Ya? que serie. Porque 10 es el mínimo diario o sesión. Habitualmente en fuerza, sin fuerza, fuerza como fuerza, fuerza resistencia, habitualmente no hay más de una sesión diaria. Habitualmente. ¿Sí? Yo entendí, pero no entendí eso de frecuencia 1, frecuencia 5, ¿Qué tiene que ver qué? La frecuencia es Es la cantidad de veces cada semana que trabajas en grupo Por ejemplo, muscular. así, el martes y el viernes glúteos, su frecuencia 2. Y eso, entonces, pone el número, onda, si trabajo volumen 1, volumen 2, ¿sí? O solo frecuencia. ¿Cómo volumen 1, volumen 2? No entiendo. Por intenta colocando frecuencia 1, frecuencia 5, dependiendo cuántos días va a trabajar a la semana. Claro. Pero si yo no trabajo con frecuencia y trabajo con predominio. No, sigue siendo frecuencia. Sigue siendo El predominio de frecuencia es el nombre nomás. Pero cuando tú trabajas, mira, la frecuencia es parte de la carga de entrenamiento. Como tenemos las repeticiones, o sea, el volumen, la intensidad, la densidad, la frecuencia también es parte de la carga de entrenamiento. Entonces, si por ejemplo, un tipo que hace atletismo trabaja 3 veces pista en la semana. O sea, él tiene una frecuencia 3 de trabajo en pista. Porque en pista trabaja carrera. Y a veces frecuencia 2, gimnasio.
todo específico a. O sea, ahí ya no se habla de, recordemos que los deportistas no trabajan grupos musculares, trabajan movimientos. ¿Ya? O sea, es muy fácil que un deportista trabaje sentadilla y banca el mismo día. ¿Han escuchado ustedes del princeso? Sí. Ese estúpido Qué antiguo. fue alumno nuestro. Sí, pues era la de Viña. Fue alumno nuestro. Le eché a la tercera clase le eché que se me corta con día y no vuelvas más. ¿En serio, bro? Sí. Pero es loquito eso. Entonces, cuando yo estaba explicando algo parecido a esto, levantó su mano estúpida. Profe, ¿qué? ¿Cachai? ¿Pectoral y pata el mismo día? Eso es cuando un tipo no sabe otra cosa, cuando un tipo no sabe otra cosa que no sea, o en su mente más bien, no entre otra cosa que no sea la hipertrofia, ¿ya? Y que viene orientado directamente de donde entrene, de su centro de entrenamiento, directamente viene desde esa perspectiva, no entran más ideas en esa cabeza. Entonces era una locura. Era una locura trabajar pectoral y pierna el mismo día. Por supuesto, pero cuando hablamos de entrenamiento de hipertrofia, ¿por qué? Porque mucho volumen, 4, 5, 6 ejercicios por grupo muscular. Pero acá hablamos de banca y sentadilla. No más que banca y tal vez un accesorio, que es lo que hacen los deportistas. Entonces, esa es la diferencia que ustedes tienen que tener siempre de acuerdo al objetivo que tiene el individuo. Nunca se les pase por la cabeza utilizar una técnica de intensificación si el tipo viene con un objetivo deportivo. Nunca. Porque para un tipo que quiere entrenar con un objetivo deportivo, solamente potencia o fuerza máxima. A no ser que sea semana de adaptación. Porque si no, murió el deportista. ¿Ya? Entonces, llega. ¿Por qué tengo que entregar esta información, profe? Diría alumno X. Profe, si es que en los gimnasios no se ve esto. El deportista va al gimnasio que le queda más cerca, o el que mejor se acomode a su realidad económica, etc. Pero ahí tiene que haber un tipo que sepa decir, tú vienes a esto para mejorar esto, porque me mandó el profe de atletismo, me dijo que me faltaba fuerza, tengo que mejorar esto. Vamos a hacer una super serie. No. Yo estuve entrenando a las niñas que hacen judo y artes marciales. Y no las- es hipertrofia. No, las ayudé un poco, las guié más que nada, pero las mandaban desde el... Con pauta. No, o sea, como que les habían pedido obligatoriamente que para poder competir tenían que comenzar el gimnasio. Pero fueron como un día, no las firmaron. No sé si habrán... No le gustó el lugar, ¿no? No, es O la que estudian en la universidad y entonces tienen ese espacio para ir. ¿A la católica? Sí, pues, nos aprovechan de valor. Ahora, vamos con lo difícil. Esto es fácil. Si esto es meter un número dentro de un número, esto es matemática. Hay que practicarlo. ¿Y eso? Esto es como que pensemos, profe, la tabla es 3, 20. ¿Cómo? Si es de 3 en 3, ¿cómo te da el 20? No se puede. Tal cual. 4. Tal cual. Ven que esto, uno de estos calce esto. Profe, pero yo me pregunto cómo va a ser la prueba, cómo va a Ya, preguntar. pero todavía no lleguemos a todavía no vamos a ese punto. Entonces, no es lo difícil. Si yo tengo un método de intensidad 1 que tiene tanta intensidad y entre 4 a 8, Sí, serio. 4 a 8 series, da lo mismo la intensidad. Que aquí estamos viendo solamente las series. Pero es lo mismo, pero más. ¿Sí? Entonces, Hay que empezar a calzar de más atrás. ¿No? ¿cómo? Hay que empezar a calzar desde el peso. Hay que empezar a hacer Desde acá, esto mismo sí. delante. Así se planifica. Entonces, yo tengo que decir, profe, voy a hacer, inventando, 19 series. Listo.
19. Entonces parto. Press banca para fuerza, predominio de volumen. 19 para estar dentro del máximo de volumen adaptativo. 5 series. Perfecto. Luego voy con un accesorio, banca con mancuerna. 5 más. Espectacular. Floor press. Vamos a hacer 5 más. Y después un accesorio, un complementario. Vamos a hacer apertura. 5 más. Me da 20. Te pasaste, como que 19. 4. Entonces 4. Me calza. Ahora, si yo aquí hice 6, el segundo hice 5, el tercero 5 y cuento. 6, 16. Entonces apertura voy a hacer 3 series. No, porque es de 4 a 8. No, porque el mínimo es 4. ¿Me sigue? Fácil. Fácil. Sí. Y esa intensidad de fuerza. ¿Qué intensidad? O sea, lo que está Es viendo. lo de fuerza máxima. No, pues es la cantidad de serie. Ah, No, pues su intensidad es El método. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo va a ser la prueba? Fácil. Muy parecida a la anterior, a la última, donde yo le paso una hojita y ¿usted la ve? Un 3. Me cagó. Antebrazo, profe, me cagó. En mi lugar de entrenamiento nadie entrena antebrazo. Profe, pero la respondí bien, ¿qué reclama? ¿Qué nota? Ya, pero ¿por qué me ahora? Porque me puso esa cagada de contraste. No, me sabía. Entonces, va a aparecer un volumen semanal. O sea, les va a aparecer uno de estos. O ese, o ese, o ese, o ese. Ese o ese. Cualquiera de esos. ¿Ya? Le va a aparecer un predominio. Cualquiera de estos. Nos van a salir las dos cosas. Todo. Y les va a aparecer un sistema. Entonces, podría, por ejemplo, aparecer un volumen mínimo efectivo para pectoral que sería 12 veces. mínimo efectivo. Mínimo efectivo. Inventando. Día 12. 10 a 12. ¿Ya? Volumen mínimo efectivo. Y aparece también un predominio de frecuencia. 4 a 12. Exacto, de 4 a 12. ¿Ya? Entonces, yo le voy a decir que aparte de ese predominio de frecuencia, necesito que su entrenamiento tenga una frecuencia 3. Y aparte no vamos a hacer un sistema. O no en todo. Depende. Y ahí sería. O sea, va a decir tradicional o va a decir drop sets. Depende si parece el último. Claro, porque acá, por ejemplo, no debería utilizarse. Acá le podría aparecer en potencia perfectamente un contraste, O no, un porque clase. ¿Usted lo va a dar o uno le No, yo lo doy. Sí, apunto a que se lo sepan todos. Pero en frecuencia y volumen. Sin duda, porque mira, finalmente digo, usted es gratis, listo, profe, yo me aprendo el respawn, nada más que me aprendo el respawn, y todo lo hago con respawn, no tiene sentido. Si aquí usted está pagando, como dice Audi siempre, para aprender. Yo le voy a encargar de que aprenda mucho, porque le voy a entregar mucha información, entonces para que usted estudie mucho, yo le voy a entregar mucha Para los dos información. primeros no debería seguir nada. Tradicional, es que puede ser potencia. No, por los dos primeros. ¿Esos dos? Sí, ahí no sale el Potencia, tradicional. pues si está potencia. Sí, todo Pero esto puede fuerza, ser. fuerza máxima, hipertrofia, Sí. potencia, resistencia. No era así. Recordemos que en fuerza máxima también tenemos. No, pero ¿cuál era el que era así? Era cuando dijo
que aquí tenemos La hipertrofia, sí. técnicas de intensificación, Sí. pero acá tenemos técnicas de entrenamiento. Ah, ya. No, y había dicho que en la primera se podía hacer hipertrofia, trabajar hipertrofia, pero tradicional, sin técnica de intensificación. Y abajo sí se le. Y la otra la de fuerza. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso, O sea, de densidad, los dos son diferentes. No, los dos buscan ejercicio. el ejercicio. El ejercicio de usted, libre. Yo le doy grupo muscular también, puede ser antebrazo. ¿Está antebrazo dentro de? Con la weá que tengo que estar antebrazo. Esternomedio anterior. ¿Segura? No, ¿verdad? Dice cuádriceps, isquio, glúteo, pectoral, espalda, deltoides, bíceps, tríceps, trapecio, gemelo, isósceles y core. Ah, se salvaste. Incluimos trapecio. Nada, pues ahora ya me la sé, pues. Y no está ahí. Esternoxípito. Ah, ya lo hice. Sí. ¿Bien? No puedo El decir dedo que. gordito del pie. ¿Quiere que sea sincero, man? No, No, yo ya entendí. Voy a tener que pagar clases particulares porque me vaya en esta prueba. No, es que mira, Luna Manzanita. yo no sé si ustedes revisan las grabaciones antes de estudiar. No. Ah, Depende de qué tan difícil sea la prueba. Estudié en mi vida. Por eso digo, o sea, ¿para qué me graban si no pescan? ¿El Dani lo O sea que si mandan el audio, pero no todos realizan nada. Por eso, o Yo sea, lo escucho. el objetivo de... Hay que escuchar y escuchar y escuchar. Mientras duermo, Bueno. no, pero el año pasado yo me duchaba con la voz. Eso es raro. Pasa, Eso es raro. Eso ya no fue con la También. no. Profe, con Con cuidado. la voz, Sí, ni siquiera un con la voz. sueño. No, pero verdad, no voy a colgar audífono. Yo la primera clase la escuché en USD. ¿En serio? El primer semestre yo estudié matemáticas. Y después ya. Ah, pensé que estaba preguntando. Ya yo entendí. ¿Se entiende? Entonces, Prefiero así. O sea, si ya. La prueba de- ¿Usted nos va a dar el cambio de grupo muscular? Dijo 3. no, uno. 1. Sí. Ah, Si uno es... Esto es por grupo muscular. Yo diré. Es un grupo muscular. Entonces ahí lo que tienen que ver es... Planificamos solo ese grupo muscular, nada más. todo. Si no tienes que planificar, en teoría es un microciclo, pero de un grupo muscular. pero de un grupo muscular, y la cantidad de veces que lo trabajas en la semana, estoy hablando, va a depender de la frecuencia, o sea, del predominio. Porque si finalmente a ustedes les aparece un predominio de volumen, van a hacer una pura sesión. Full. Claro, si me sale frecuencia, ¿qué planifico? Que en el fondo es lo mismo. O sea, si tú me decís, profe, a mí me tocó hacer 3 veces a la semana, pero si estáis dividiendo los ejercicios, el calseries, po. O sea, acá tenéis que hacer 6 ejercicios para que te dé 24. Si te tocaba una frecuencia 3, a lo mejor van a ser 2, 2 y 2. Los mismos 6 divididos en 3 partes. Es lo mismo. No es difícil. Tienes que saberse el sistema de memoria. Para meterse los parámetros. Partamos de esa base. El predominio, los predominios. Y el predominio, mira, son 8 números. Que practicar, ¿no? Voy a hacer uno de Son 8 números. No me sé ni ninguna. Este sea que escribo todos los métodos del sistema. Aprenderme. ¿Cómo? Este sea que bueno escribir todos los métodos de los ¿Y ese es su sistemas. sistema de estudio? ¿Escribiendo? Con el tiempo que tengo, lo único que. Claramente no funciona. ¿O sí? Sí. ¿Cómo que si me dice que es la tercera vez que se estudia el sistema y no le resulta? Hay que cambiarlo. Grabaste todo. Escribe uno y entrenando. Escribe otro, Claro, el video entrenando. Todo y bien entrenando. el video. Seguido. No, es una buena forma, porque en el fondo... Ya, teacher. A algunos se le hace más simple escuchar, a otros más fácil escribir. Practicando. Otros practicarlo, cada uno quiere ver formas distintas de estudio. Vívelo. Sí, está claro, está todo. Tiene la experiencia. No, en serio, vívelo. ¿Por qué no vamos Niño a viejo. hablar? ¿Qué cosa? Sobre todo en esto, ¿Qué cosa decís sobre tú? todo acá. Los sistemas. O sea, es que para la prueba. Ah, sí, po. po. Claro, es lo mejor, mejor. ¿Qué? Sí, entrenarlo. Sí, pues si al final tenéis que saber hacerlo. A
Aparte, por eso lo hicimos práctico. ¿Cuándo? Ah. Sí, pues, ese partamos de esa base. 6 clases haciendo la hipertrofia que hicimos como 3 veces. ¿Qué cosa? ¿La prueba? No, lo práctico. Ah, cuando el Dani no hacía la serie completa. Cuando no hacía nada. Claro. Eso. Guay, qué caché. ¿Cómo estamos de acuerdo? ¿Bien? Listo. Vamos al lado. Fish.